Perfecto. Bienvenidos a nuestro espacio de estudio bíblico, en la que vamos a compartir las palabras sagradas de Dios. Y también vamos a ver el tema sobre la fe que agrada a Dios. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias Padre por la vida, gracias por la salud, gracias por tu misericordia, por el pan, gracias por todo lo que nos da, Señor. Y gracias también, Dios mío, por acompañarnos en nuestras dificultades, ya sea en la enfermedad, en la pobreza, en la soledad. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre, y que tú te apiadas de nosotros, y te apiadas de todos los que te aman y te buscan con todo el corazón. Ten piedad, Señor, de los que te aman. Danos salud, danos vida, danos dicha y danos todo lo que necesitamos para poder caminar bien hasta el final en este camino de bondad y de santidad. Gracias, Padre, te rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a ver la fe que agrada a Dios. La palabra fe tenemos que entender de dónde viene. La palabra fe proviene del latín fides, que significa confianza, fidelidad o creencia. En el hebreo bíblico se dice emuná, que significa creer, confiar y obedecer. Los creyentes en Dios murieron desde épocas antiguas, manifestaron ante el mundo su fe en Dios por medio de sus buenas obras, tal como Dios mismo lo dijo en Apocalipsis. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. La fe en Dios va ligada a la creencia profunda en Dios, a la confianza plena en Dios y a la obediencia alegre y humilde a Dios, porque Dios nunca desampara ni desamparó a nadie de los que se aferraron a Él, teniendo fe completa en Él. Entonces el apóstol Pablo nos va a enseñar, según las Sagradas Escrituras, la definición exacta de lo que significa la palabra fe o emuná, la necesaria para poder agradar a Dios. Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque con ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Se sabe que Dios creó todo el universo, y todo lo que existe fue creado por Dios, y todo lo que fue creado por la palabra de Dios, tal como está escrito en el libro de Génesis. Debemos tener la certeza de que todo esto fue realmente así, y tener confianza en la palabra de Dios, convicción que es estar profundamente convencido de que todo esto realmente sucedió así. Veremos también a los siervos de Dios, que fueron hechos justos por medio de su fe en Dios, registrados en las Sagradas Escrituras como modelos de fe en toda la tierra hasta hoy, y brillarán por toda la eternidad. Abel, el segundo hijo de Adán, fue considerado un justo porque creyó que Dios existe, oyó los mandamientos de la voz de Dios y por su confianza plena en Dios, obedeció mediante acciones y ofreció lo mejor de lo que tenía para Dios. Por su fe, fue considerado un justo en la tierra, y Dios dio testimonio de su justicia aún muchísimos años después, cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra
en Mateo 23:35 quedó registrado cuando lo llamó el justo Abel. Esto quiere decir que Abel alcanzó la justicia que Dios esperaba. Y también tiempo después, el apóstol Pablo lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofrecía un mejor sacrificio a Dios, el más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era un justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto quiere decir que Abel había ofrecido un sacrificio mucho mejor que Caín. Entonces, debido a sus obras, fue considerado justo ante Dios. Y ahora cuando él fue muerto debido a que Caín lo mató, entonces Dios vio que todas las obras que había hecho Abel eran buenas a comparación de Caín. Entonces fue como contrastar la luz con las tinieblas. Y por esto sus obras hablan hasta el día de hoy. Y continuó Pablo explicando la fe de los fieles de la tierra registrados en la Biblia. Y por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso a Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue el antepasado de Abraham. Fue un fiel creyente en Dios, porque anduvo con Dios en el camino santo, guardándose en santidad. Entonces Dios se lo llevó al cielo, desapareciendo ante la vista de los hombres y no probando la muerte. Enoc dejó un legado, escribió un libro de todas las visiones que tuvo, entre ellas sus enseñanzas a sus hijos y profecías para tiempos muy lejanos, dando testimonio que su justicia fue agradable a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos muestra también de lo que debemos alejarnos, la incredulidad, para no caer en los malos caminos de la vida y ser desagradables a Dios. Con la fe hay esperanza en un mundo mejor. Con la fe hay obediencia a las leyes de Dios para vivir en paz. Con la fe hay seguridad de que Dios velará siempre por ti. Y por la fe puedes ofrecer lo mejor de ti a Dios con gran alegría y amor. Por la fe puedes amar a Dios. Por la fe puedes creer que Dios es el ser más justo, santo y bondadoso de toda la existencia completa. Tal como está escrito en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan diligentemente. Personas de toda nación, de toda lengua, de toda clase social, de toda edad, pueden acceder hoy a la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. La Biblia es la única fuente de verdad que debe estudiarse a profundidad para entender sus misterios sagrados. En los tiempos muy difíciles, Dios también habla a las personas, como Dios dejó en evidencia que le habló a un justo para que viva por obedecer a la voz de Dios. Tal como está escrito en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no condenó al mundo antiguo porque él tuviera autoridad para juzgarlo, sino que por su fe y obediencia dejó en evidencia la incredulidad de los demás.
La idea es esta. Dios vio que la tierra era muy mala, se había corrompido la humanidad en este tiempo. Eran personas que solamente planeaban el mal en su corazón continuamente y no dejaban sus malos caminos. Entonces Dios vio que Noé era el único justo en la tierra, junto con su familia. Entonces Dios le habló y le advirtió que iba a venir un diluvio. Entonces Noé no veía nada, pero él creyó en la palabra de Dios. Entonces Dios le dio la instrucción de que construya un arca, y pasado el tiempo de construcción, Dios enviaría el diluvio. Entonces durante muchos años Noé obedeció a Dios. Junto con su familia construyeron el arca, y la mayoría de las personas que lo veían no les creían, se burlaban y realmente no les hacía caso a Noé y a su familia porque ellos les predicaban la palabra de Dios. Sin embargo, terminando el tiempo de espera que Dios le dio a Noé, Dios esperó 120 años más para poder ofrecer misericordia a las personas que abandonen sus caminos. Pero la mayoría de las personas, casi todos por decirlo, no creyeron, ni se arrepintieron, ni abandonaron sus malos caminos. Entonces el diluvio llegó, y cuando llegó, quedó demostrado que Dios dijo la verdad, y que Noé había actuado bien por su fe. Esto es creer, confiar y obedecer. Muchas culturas antiguas conservan relatos que realmente existió un gran diluvio en la antigüedad. Estos son evidencias adicionales a las Sagradas Escrituras de que realmente aconteció un fenómeno de ese tipo, en el cual Dios juzgó al mundo antiguo por su gran maldad y preservó a 8 personas justas para continuar la humanidad hasta el día de hoy. Dios eligió a un justo y a toda su descendencia por su gran fe. Esto es Abraham. Y Dios hizo un juramento a Abraham y a toda su descendencia, un pacto, tal como se puede ver en Hebreos 11:8. Por su fe, Abraham fue llamado por Dios y obedeció a Dios cuando Dios le habló para que salga del lugar donde lo tenía todo. Era su patria la que conocía. Sin embargo, Dios le dijo que salga, sin saber a dónde iba. Y entonces por esta fe, Abraham habitó como si fuera extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, él puso su esperanza en las promesas de Dios. Dios prometió un lugar hermoso y radiante, brillante, para aquellos que creen en él. Entonces Abraham esperaba esta ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, por su gran fe, obedeció a Dios, y aun cuando todo era incierto por causa de su devoción a Dios, Dios hizo una gran alianza eterna con Abraham y toda su descendencia. Y de esta manera, Dios prometió bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de su descendencia. Dios nos da hoy en día el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos de Abraham, y a todos los que guardamos la misma fe de Abraham y Jesús, nos volvemos herederos de estas promesas hechas por Dios según la alianza eterna por la fe. La esposa de Abraham también guardó la fe en el tiempo señalado. Dios le habló para darle promesas, y ella creyó a Dios y vio cumplidas las promesas de Dios. Abraham y Sara recibieron una promesa de Dios, a pesar de que ya habían llegado a estar ancianos. Sara había sido estéril toda su vida, pero ambos habían recibido mucho antes la promesa de Dios, y durante varios años
esperaron sin ver el cumplimiento de la promesa, pero humanamente era imposible que ella diera a luz un hijo siendo una mujer estéril. Pero Dios prometió y Dios cumplió su promesa y les dio tanto a Abraham como a Sara un hijo llamado Isaac. Él es conocido como el hijo de la promesa, para que quedara de testimonio ante el mundo que para Dios no hay nada imposible y que Dios cumple sus promesas. Tal como está escrito en Hebreos 11, verso 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y Dios le permitió dar a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, que era Isaac, salieron su descendencia como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Porque sabemos que en las Sagradas Escrituras está la genealogía de Abraham. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel, y desde ahí todos los descendientes de Abraham, hasta aún los que hoy en día son consanguíneos por la sangre de Abraham. Y aún los que tenemos la fe de Abraham, que somos personas de diferentes naciones, somos considerados hijos de Abraham, debido a nuestra fe, a la fe de Abraham, los cuales somos ahora nosotros los hijos de Abraham, hijos de Dios. Somos numerosos tal como Dios lo dijo que sería en su promesa. Todos ellos fueron grandes personajes fieles a Dios. En la Biblia los hay aún más. Y todavía hasta nuestras épocas hay gente justa y santa en la que se le recuerdan como grandes ejemplos y modelos a seguir. Se recuerdan a los justos y a los santos que tuvieron gran amor y fe en Dios. Dejaron sus buenas obras en el mundo para que todas las naciones se beneficien de sus obras buenas, y así Dios cumple la promesa de bendición a todas las naciones de la tierra que le dijo a Abraham. Tal como está escrito en Hebreos 11, verso 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido. Esto es el reino de los cielos. Entonces, si ellos miraban de lejos, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y esa patria es la celestial. Pues si hubiesen estado pensando en la tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ellos anhelaban una mejor patria, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, que lo veremos en el final de los tiempos. Todos los justos y santos que murieron en fidelidad a Dios, ahora descansan en paz y dicha, en el lugar que les corresponde a los justos, tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 14, verso 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe esto, dichosos los que desde ahora en adelante mueren unidos al Señor, dice el Espíritu, porque descansarán para ellos las penas y las tareas, y Dios los premiará por sus acciones. Y en Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no habían recibido lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para todos nosotros, para que no fueren ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esto significa
que ellos todavía no han recibido la herencia celestial, porque aguardan el último día de juicio, en el que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, y ahí dará la recompensa a los justos y a los santos por sus acciones, y a los pecadores y malvados por sus pecados. Porque aún se espera el juicio, donde ciertamente resucitarán y gozarán de la eternidad al lado de Dios. Esta es la promesa final de Dios a los justos y santos vivos y muertos, que aún está por cumplirse. Todos los justos y santos que murieron en fidelidad a Dios ahora descansan en paz y dicha, en el lugar que les corresponde a los justos, que está descrito en las Sagradas Escrituras. Porque a Dios le agrada a las personas que son justas y ciertamente les premia conforme a sus obras. En Hebreos capítulo 10, 38 al 39 está la expresión de Dios, cuando Dios dice: mas el justo vivirá por su fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. Retroceder en este contexto significa volver a cometer los pecados que practicábamos cuando andábamos en el camino del mal. Ahora hemos sido llamados a caminar por una senda santa y justa. Por lo tanto, debemos abandonar toda mala acción y procurar hacer el bien. Nuestras obras darán testimonio ante Dios y en los ángeles que hemos creído en Dios por medio de la fe en Jesús, reflejando en nuestra conducta la transformación que Dios ha producido en nuestras vidas. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Amén. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro. Por eso, mis hermanos, sigan esforzándose por demostrar con su forma de vivir que realmente pertenecen a Dios y que han aceptado su llamado, y si hacen estas cosas, no se apartarán de Él. Entonces Dios les dará una bienvenida grande y alegre cuando entren para siempre en el reino de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los proteja y los guarde, y los encamine en el sendero de justicia.
ruego a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga a todos.